Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, porque el día de hoy les traigo una historia completamente intensa, oscura y llena de acción, que poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo de lo que parece al inicio. Así que acomódense, relájense y prepárense, porque vamos a entrar en un mundo donde la línea entre humano y monstruo simplemente deja de existir. La historia que vamos a explorar hoy gira alrededor de un personaje conocido como Blade, un ser único en su especie, alguien que no pertenece completamente al mundo de los humanos, ni tampoco al de las criaturas que cazan en la oscuridad. Pero antes de llegar a él, necesitamos entender el caos que lo rodea, el mundo que lo creó, y sobre todo, el motivo por el cual todo lo que sucede a continuación es inevitable. Todo comienza con una escena bastante perturbadora. La noche cae sobre la ciudad y el ambiente se siente pesado, como si algo no estuviera bien. En medio de esta oscuridad, un hombre se mueve rápidamente en su vehículo, nervioso, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Sus manos tiemblan ligeramente mientras conduce, mirando constantemente por el retrovisor, como si supiera que lo están siguiendo. Y no se equivoca. Detrás de él aparece una figura misteriosa, alguien que se mueve con una precisión casi sobrenatural. Este sujeto no es un humano común. Su presencia impone miedo incluso antes de que haga algo. Cuando finalmente lo alcanza, saca un arma. Pero no es cualquier arma. Es una herramienta diseñada específicamente para acabar con criaturas que no deberían existir. El disparo resuena en la noche. Pero lo más inquietante no es el disparo en sí, sino la reacción de la víctima. Su cuerpo no responde como el de una persona normal. Hay algo extraño, algo que no encaja. Y es en ese momento donde la historia nos empieza a revelar su verdadero rostro. No estamos en un mundo normal. Estamos en un mundo donde los vampiros existen, pero no como los cuentos tradicionales. Aquí no son simples criaturas de leyenda, sino una amenaza real, organizada, inteligente y mucho más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. La escena se vuelve aún más tensa cuando descubrimos que todo ha sido grabado. Una testigo logra capturar el momento exacto en el que ocurre el asesinato. Este detalle cambia absolutamente todo, porque lo que antes era un secreto oculto en las sombras, ahora está a punto de salir a la luz. El video comienza a circular, primero de manera pequeña, luego más rápido, y finalmente se vuelve viral. Los medios de comunicación no tardan en reaccionar. La policía entra en acción. Los doctores, los científicos, todos intentan darle sentido a lo que están viendo. Pero hay un problema. Nadie está preparado para aceptar la verdad. Para ellos, el responsable no es un héroe, no es alguien que está protegiendo a la humanidad. No. Para ellos, es simplemente un asesino, un psicópata. Y así es como Blade, nuestro protagonista, comienza a ser visto por el mundo, como un monstruo. Pero la realidad es mucho más compleja. Blade no es un asesino cualquiera, él es un híbrido, mitad humano, mitad vampiro. Nació de una tragedia, de un evento que marcó su destino desde antes de que pudiera siquiera entenderlo. Su madre fue atacada por una criatura durante su embarazo, y eso cambió todo. Le dio habilidades sobrehumanas, fuerza, velocidad, resistencia, pero también le dio una maldición, la sed, una necesidad constante de sangre que nunca desaparece. Y es precisamente esta dualidad lo que define su personaje. Blade no lucha solo contra los vampiros, lucha contra sí mismo todos los días. Mientras tanto, el mundo comienza a reaccionar ante su existencia. Las autoridades no lo ven como un aliado, lo ven como una amenaza. Y esto crea un conflicto adicional, porque Blade no solo tiene que enfrentarse a criaturas oscuras, sino también a humanos que no entienden lo que realmente está pasando. En medio de este caos, aparece otro elemento clave en la historia, la ciencia. Un grupo de investigadores comienza a estudiar casos extraños relacionados con sangre, comportamiento humano y ciertas anomalías físicas. Lo que descubren es aterrador. Existe una red, una especie de sistema oculto donde los vampiros no solo sobreviven, sino que prosperan. Han creado estructuras, laboratorios, sistemas de extracción de sangre. Es un mundo paralelo,
funcionando justo frente a nuestras narices sin que nadie lo note. Y es aquí donde la historia empieza a escalar, porque lo que parecía ser una simple serie de asesinatos ahora se convierte en algo mucho más grande, una conspiración, un sistema completo diseñado para mantener a los vampiros en control. Pero no todos los vampiros son iguales. Aquí es donde entra uno de los antagonistas principales. Un ser que no solo es poderoso, sino también inteligente, estratégico. Alguien que ve a Blade no solo como un enemigo, sino como la clave para algo mucho mayor. Este personaje entiende algo que otros no. Blade es diferente, y esa diferencia puede cambiarlo todo. Mientras tanto, vemos cómo Blade continúa su lucha, moviéndose entre las sombras, eliminando amenazas, protegiendo a personas que ni siquiera saben que están en peligro. Pero cada acción que toma lo acerca más a un punto de no retorno, porque cada vez que usa sus habilidades, se acerca más a su lado oscuro. La historia también introduce a personajes secundarios que juegan roles importantes. Algunos intentan ayudarlo, otros intentan detenerlo, pero todos tienen algo en común. Nadie realmente lo comprende. Y eso es lo que hace que Blade sea un personaje tan interesante. No es un héroe clásico, no busca reconocimiento, no busca gloria, solo busca una cosa: control. Control sobre sí mismo, control sobre el mundo que lo rodea. Pero en un universo donde todo está diseñado para empujarlo hacia la oscuridad, eso es casi imposible. A medida que avanzamos en la historia, comenzamos a ver pistas de algo mucho más grande. Una organización, un plan, algo que va más allá de simples ataques o asesinatos. Algo que podría cambiar el equilibrio entre humanos y vampiros para siempre. Y Blade está justo en el centro de todo. Sin saberlo completamente, cada paso que da lo acerca más a ese conflicto final. Un enfrentamiento que no solo definirá su destino, sino el de todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿está listo para lo que viene? Porque a veces, el enemigo más peligroso no es el que está afuera, sino el que llevas dentro. La historia continúa justo en el punto donde la tensión ya no puede ocultarse. Después de que el video se vuelve viral y el mundo comienza a cuestionarse lo que realmente está ocurriendo, la ciudad entra en una especie de paranoia silenciosa. No hay pánico abierto, no hay caos en las calles, pero algo ha cambiado. La gente empieza a mirar más a su alrededor, a desconfiar incluso de lo cotidiano. Y mientras todo esto sucede en la superficie, en las sombras, las cosas se están moviendo mucho más rápido. Blade sigue actuando, no se detiene. Para él, la opinión pública no importa. No le interesa si el mundo lo ve como un monstruo o como un salvador. Su misión es clara, y esa misión es eliminar cualquier amenaza antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, algo dentro de él comienza a cambiar. Cada enfrentamiento es más intenso, cada pelea lo empuja un poco más hacia el límite, porque la sed está creciendo. Hay una escena particularmente importante donde vemos a Blade en un momento de debilidad. Está solo, en silencio, observando su reflejo. Sus ojos, por un instante, no parecen humanos. Es como si algo dentro de él estuviera intentando salir, como si la parte vampírica estuviera ganando terreno poco a poco. Y es aquí donde entendemos algo clave. Blade no solo está en guerra con los vampiros, está en guerra con su propia naturaleza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la historia introduce un elemento mucho más oscuro y perturbador. Un laboratorio oculto. Un lugar que no debería existir. Un espacio donde la ciencia y la monstruosidad se mezclan de una forma completamente antinatural. Aquí es donde la trama realmente se expande. Este laboratorio no es improvisado, no es pequeño. Es una instalación compleja, con tecnología avanzada, equipos especializados y, lo más inquietante, personas. Personas inconscientes, personas conectadas a máquinas, personas siendo utilizadas. Lo que está ocurriendo aquí no es un simple experimento, es producción. Producción de sangre, producción de recursos, un sistema diseñado para alimentar algo mucho más grande. Y es aquí donde aparece una de las figuras más importantes de toda la historia, el antagonista principal.
A diferencia de los vampiros comunes, este individuo no actúa por instinto. No se deja llevar por la sed ni por impulsos primitivos. Él piensa, planea, calcula. Cada movimiento que hace tiene un propósito. Y ese propósito está relacionado directamente con Blade, porque para él, Blade no es solo un enemigo, es una oportunidad. En este punto, la narrativa nos muestra que los vampiros no son simplemente criaturas que cazan en la oscuridad, son una organización. Tienen jerarquías, estructuras, sistemas. Algunos incluso ocupan posiciones dentro del mundo humano sin que nadie lo sospeche. Políticos, empresarios, científicos. El mundo está más infiltrado de lo que cualquiera podría imaginar. Y Blade está completamente solo contra todo eso. Pero no del todo. Aquí es donde entra otro personaje importante, una doctora, una mujer que inicialmente no cree en nada de esto, alguien que representa la lógica, la ciencia, lo racional. Pero después de ver ciertas evidencias, después de analizar ciertos casos, comienza a darse cuenta de que hay algo que no encaja, algo que no puede explicarse con medicina convencional. Su camino eventualmente la lleva a Blade. El encuentro entre ellos es tenso. Ella no confía en él no confía en nadie. Pero ambos necesitan respuestas. Y es precisamente esta relación la que añade una nueva capa a la historia. Porque a través de ella, comenzamos a entender mejor el origen de Blade, su condición, su biología. Descubrimos que su sangre es diferente, que tiene propiedades únicas, que podría ser la clave para algo mucho más grande. Y eso es exactamente lo que el antagonista busca, porque si logra entender cómo funciona Blade, podría replicarlo, podría mejorarlo, podría crear algo completamente nuevo. Mientras tanto, la situación en la ciudad empeora. Más desapariciones, más casos extraños, más evidencia de que algo está ocurriendo detrás de todo esto. Pero las autoridades siguen sin entenderlo completamente, siguen buscando a Blade. Siguen viéndolo como el problema, y eso complica aún más todo. Hay una escena donde la policía intenta capturarlo, una operación cuidadosamente planeada, con múltiples unidades, armas, estrategia, pero lo que sucede demuestra claramente la diferencia entre humanos normales y alguien como Blade. La velocidad, la precisión, la brutalidad controlada. Blade logra escapar, pero no sin consecuencias, porque cada enfrentamiento deja marcas, físicas y mentales. Mientras tanto, el antagonista comienza a moverse directamente. Ya no se oculta tanto, ya no opera solo en secreto, empieza a ejecutar su plan de forma más agresiva. Sus experimentos avanzan, sus recursos aumentan, y su interés en Blade se vuelve obsesivo. Hay un momento clave donde se revela parte de su filosofía. Él no ve a los vampiros como monstruos, los ve como la evolución, como el siguiente paso en la cadena, y los humanos como algo obsoleto. Pero Blade rompe esa lógica, porque es ambas cosas, y ninguna, y eso lo convierte en algo único. A medida que avanzamos, la historia se vuelve más intensa, más oscura, más personal. Blade ya no solo está reaccionando, ahora está buscando, investigando, tratando de encontrar el origen de todo esto, y eventualmente llega al laboratorio. La escena es brutal, oscura, silenciosa, las luces parpadean, el sonido de las máquinas llena el ambiente, y lo que Blade encuentra adentro es suficiente para hacer que incluso alguien como él se detenga por un momento. Cuerpos, tubos, sangre siendo extraída como si fuera un recurso industrial, y personas, que ya no parecen personas. Es aquí donde Blade pierde completamente la paciencia y entra en modo ataque. Lo que sigue es una de las secuencias más intensas de la historia. Combate cerrado, movimiento rápido, eliminación sistemática de cada amenaza. Pero esta vez no es solo combate, es furia, es rabia, es algo personal, porque esto no es cacería, esto es abuso. Y Blade no lo va a permitir. Mientras destruye todo a su paso, libera a los sobrevivientes, personas que poco a poco comienzan a recuperar la conciencia, sin entender completamente qué les pasó. Es un momento que contrasta con la violencia, porque muestra que, a pesar de todo,
Blade sigue teniendo un propósito. No es solo destrucción, es protección. Pero justo cuando parece que todo está bajo control, aparece él, el antagonista, y por primera vez se enfrentan directamente. No es una pelea completa, es un choque, un intercambio, una prueba. Ambos se observan, ambos entienden algo. Este no será el último encuentro. El antagonista no intenta matarlo, Blade no logra detenerlo, y eso deja algo muy claro. Esto apenas está comenzando. Después de esto, la historia entra en una fase aún más intensa, porque ahora ya no se trata solo de descubrir lo que está pasando, ahora se trata de detenerlo. Pero para hacer eso, Blade tendrá que enfrentarse no solo a su enemigo, sino a sí mismo, porque cada vez está más cerca del límite, y si lo cruza, podría convertirse en exactamente aquello que ha jurado destruir. Después del enfrentamiento en el laboratorio, algo cambia definitivamente en la historia. Ya no estamos ante una amenaza desconocida ni ante un enemigo oculto. Ahora todo tiene un rostro, una intención clara y sobre todo, un plan en marcha. Blade lo siente. No es solo intuición, es algo más profundo, algo que viene desde su propia sangre. Hay una conexión, algo que no logra explicar del todo, pero que lo inquieta. Porque el enemigo al que se enfrenta no es simplemente otro vampiro, es algo más. Mientras tanto, la ciudad sigue deteriorándose lentamente. Lo que antes eran casos aislados, ahora se convierten en patrones. Desapariciones más frecuentes, reportes extraños, hospitales saturados con pacientes que presentan síntomas imposibles de explicar. La gente comienza a hablar, pero nadie logra entender completamente lo que está pasando. Y en medio de todo esto, Blade empieza a investigar más a fondo, no como cazador, sino como alguien que busca respuestas. Con ayuda de la doctora, empiezan a analizar muestras, datos, registros médicos. Lo que descubren es inquietante. Hay una modificación en la sangre de ciertas víctimas. No es una infección común, no es un virus conocido, es algo diseñado, algo creado. Y eso cambia completamente el juego, porque significa que detrás de todo esto hay inteligencia, planeación, intención. La doctora, cada vez más involucrada, comienza a entender la verdadera magnitud del problema. Lo que inicialmente parecía un caso aislado, ahora se convierte en una amenaza global potencial. Y por primera vez, alguien más aparte de Blade comprende lo que está en juego. Pero ese conocimiento tiene un precio. Porque mientras más se acercan a la verdad, más peligro corren. En paralelo, la historia nos lleva hacia el pasado del antagonista, y es aquí donde todo toma una dimensión completamente distinta. No siempre fue así. No siempre fue este ser frío, calculador y despiadado. Alguna vez fue humano, un investigador, un científico obsesionado con la evolución, con la idea de trascender los límites del cuerpo humano. Su visión no era completamente malvada en un inicio. Quería encontrar una forma de eliminar enfermedades, de extender la vida, de mejorar la condición humana. Pero como suele suceder, cruzó una línea. Y cuando lo hizo, ya no hubo regreso. En su búsqueda por la perfección, descubrió la existencia de los vampiros. Pero en lugar de verlos como una amenaza, los vio como una oportunidad, una base, un modelo imperfecto que podía ser mejorado, y decidió experimentar con otros, y eventualmente con él mismo. El resultado fue una transformación, pero no una transformación completa. No es un vampiro tradicional, no es humano, es algo intermedio, algo que, al igual que Blade, no encaja en ninguna categoría. Pero a diferencia de Blade, él abrazó esa oscuridad, la perfeccionó, la convirtió en su propósito, y ahora su objetivo es claro: crear una nueva especie, un nuevo orden, un mundo donde la debilidad humana ya no exista. Y Blade es la pieza que falta. Cuando volvemos al presente, la tensión es mucho más intensa. Blade ya no solo está enfrentando enemigos externos, ahora tiene que lidiar con la posibilidad de que él mismo sea parte del problema, porque su sangre es especial, y eso lo convierte en un objetivo. Hay una escena clave donde la doctora confronta a Blade.
Le explica lo que han descubierto, lo que su sangre representa, y por primera vez vemos duda en él. No miedo, pero sí conflicto, porque si lo que dice es cierto, entonces su existencia podría ser la razón por la cual todo esto está ocurriendo. Pero no hay tiempo para procesarlo, porque el antagonista ataca directamente, ya no envía intermediarios, ya no se oculta, va por ellos. El ataque es rápido, preciso, brutal. El refugio donde Blade y la doctora trabajaban es destruido en cuestión de minutos. La seguridad no sirve de nada. Todo estaba planeado. Y es aquí donde ocurre algo inesperado. Una traición. Uno de los aliados, alguien que parecía estar del lado correcto, resulta estar trabajando para el enemigo. No por lealtad, no por convicción, sino por miedo. Porque el antagonista no solo manipula cuerpos, manipula mentes, promesas, debilidades. La traición rompe completamente la dinámica. Blade pierde ventaja, pierde recursos y, lo más importante, pierde confianza. Pero también gana algo, claridad. Porque ahora entiende que esto no es solo una guerra física, es una guerra psicológica. Y si quiere ganar, tendrá que adaptarse. A partir de este punto, Blade cambia. Su forma de moverse, de pensar, de actuar, se vuelve más estratégico, más frío, pero también más peligroso. La doctora, por su parte, también evoluciona. Ya no es solo una observadora, ahora participa activamente, aprende, se adapta, toma decisiones, y su relación con Blade se vuelve más profunda, más compleja. No es romance, no es simple alianza, es confianza, algo que Blade rara vez permite. Mientras tanto, el antagonista avanza con su plan. Sus experimentos están cerca de completarse. Ha logrado estabilizar ciertas mutaciones, ha creado prototipos, ha probado nuevas formas de manipular la sangre. Pero aún le falta algo, la pieza final, Blade, y decide que es momento de tomarlo. La siguiente confrontación no es accidental, es una trampa. Blade lo sabe, pero aún así va, porque no tiene opción. La escena se desarrolla en una instalación mucho más grande que la anterior. No es solo un laboratorio, es un centro de operaciones, un lugar donde todo converge, tecnología, experimentos, recursos, y en el centro de todo, el antagonista. El enfrentamiento comienza lentamente. No hay ataque inmediato, hay conversación, porque ambos entienden que este momento es importante. El antagonista intenta convencer a Blade, le habla de evolución, de poder, de propósito, le muestra lo que ha creado, lo que puede crear, y le ofrece algo que nadie más podría, control total. Pero Blade no responde como él espera, porque Blade no quiere ser más poderoso, quiere ser libre, y esa diferencia lo cambia todo. La pelea comienza, y es brutal, más intensa que cualquier otra hasta ahora, porque no es solo física, es personal. Cada golpe lleva historia, cada movimiento tiene intención. Blade está al límite, el antagonista también, y por primera vez no está claro quién tiene la ventaja. Pero en medio del combate, algo ocurre. Blade pierde el control. Por un momento, muy breve, pero suficiente. Sus ojos cambian, su comportamiento también, y el antagonista lo nota, y sonríe. Porque eso confirma algo. Blade está más cerca de convertirse en lo que odia, de lo que él mismo cree, y eso lo vuelve aún más valioso. La pelea se detiene abruptamente, no porque haya un ganador, sino porque ambos entienden que esto aún no termina. Esto es solo el comienzo del verdadero conflicto. Blade logra escapar, pero no sale igual. Algo dentro de él ha cambiado. Y ahora la pregunta ya no es si puede ganar, sino si puede mantenerse siendo él mismo mientras lo intenta. Después de escapar de aquel enfrentamiento que no tuvo un ganador claro, Blade ya no es el mismo. No es solo por las heridas físicas, que aunque profundas, no son lo que realmente lo afecta. Es algo interno, algo que ha comenzado a crecer dentro de él y que ahora resulta imposible de ignorar. Ese momento, ese pequeño instante en el que perdió el control, no fue largo, no fue visible para cualquiera, pero para él fue suficiente. Porque Blade siempre ha vivido bajo una regla muy clara. El control lo es todo.
Y en el momento en que ese control se rompe, aunque sea por un segundo, todo lo demás empieza a tambalearse. Ahora lo sabe, está cambiando, y no en una forma que pueda detener fácilmente. Mientras tanto, la ciudad entra en una etapa completamente distinta. Lo que antes era una amenaza silenciosa, ahora comienza a mostrarse sin miedo. Las desapariciones aumentan, los ataques se vuelven más agresivos, y la presencia de estas criaturas deja de ser un rumor para convertirse en algo que la gente ya no puede ignorar. El sistema comienza a fallar, las autoridades están desbordadas, la información es confusa, y el miedo empieza a crecer. Pero lo más preocupante es que esto no es accidental, es parte del plan. El antagonista ya no necesita esconderse. Todo lo que está ocurriendo es una fase necesaria. Está preparando el terreno, debilitando el orden existente, generando caos para poder reconstruir algo nuevo sobre esas ruinas. Y en ese nuevo mundo, Blade tiene un lugar, aunque él aún no quiera aceptarlo. Por otro lado, la doctora intenta mantener todo unido. Después de la destrucción del refugio, logra rescatar parte de la información, algunos datos, ciertas muestras que podrían ser clave para entender lo que está pasando. Pero incluso ella empieza a notar algo preocupante en Blade. Su comportamiento cambia, se vuelve más distante, más agresivo, más silencioso. No es solo el cansancio, no es solo la presión, es algo más profundo. Hay una escena muy importante donde ambos se enfrentan emocionalmente. La doctora lo confronta directamente, le dice que está perdiéndose, que si sigue así no va a poder regresar. Pero Blade no responde como antes, porque en el fondo, él también lo sabe, y eso lo hace más peligroso, pero también más decidido, porque si hay algo que define a Blade es que nunca se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Decide entonces hacer algo diferente, dejar de reaccionar, y empezar a atacar. Ya no va a esperar a que el enemigo se mueva, ahora él va a buscarlo. Y eso cambia completamente el ritmo de la historia. A partir de este momento, Blade se convierte en algo más agresivo, más directo. Empieza a rastrear operaciones, a seguir pistas, a eliminar puntos clave de la red del antagonista. Cada movimiento es calculado, pero también está impulsado por una urgencia que antes no tenía, porque el tiempo se está acabando. Mientras tanto, el antagonista continúa avanzando con su plan. Sus experimentos han llegado a un punto crítico. Ha logrado estabilizar nuevas formas de vida, criaturas que ya no dependen completamente de la sangre como los vampiros tradicionales, sino que han evolucionado hacia algo distinto, más fuertes, más resistentes, más adaptables, pero aún imperfectas, porque aún falta el elemento más importante, la sangre de Blade. Y decide que ya no va a esperar, va a forzar el encuentro final. Lo que sigue es una serie de eventos que empujan la historia hacia el caos total. Ataques coordinados en diferentes puntos de la ciudad, interrupciones en servicios, apagones, caos en las calles. La gente entra en pánico, las autoridades pierden completamente el control. El mundo que conocían está cayendo. Y en medio de todo esto, Blade se mueve como una sombra, rápido, preciso, imparable. Pero cada vez que pelea, cada vez que usa su fuerza, algo dentro de él responde de una forma diferente. Es más fuerte, sí, más rápido también, pero también más inestable, más cerca de cruzar esa línea. Hay un momento clave donde Blade enfrenta a un grupo de estas nuevas criaturas. La pelea es brutal, mucho más difícil que las anteriores. Estas no reaccionan como vampiros normales, no temen, no dudan, atacan con una ferocidad diferente. Y durante ese combate, Blade pierde el control otra vez. Pero esta vez no es un segundo, es más. Y el resultado es devastador. Gana la pelea. Pero la forma en la que lo hace no es humana. Cuando todo termina, se queda en silencio, rodeado de cuerpos, respirando con dificultad. Y por primera vez, no se reconoce a sí mismo. Ese no era él, o al menos, eso cree. Mientras tanto, la doctora descubre algo importante en los datos que logró rescatar. Encuentra una ubicación, un punto central, un lugar donde todo parece converger. No es solo otro laboratorio,
es el núcleo, el lugar donde el antagonista está llevando a cabo la fase final de su plan, y se lo dice a Blade, pero también le dice algo más. Si va ahí, tal vez no regrese, no solo por el peligro, sino por lo que podría pasar con él. Pero Blade ya tomó su decisión, porque si hay una posibilidad de detener todo esto, tiene que intentarlo. El camino hacia ese lugar es tenso. No hay música, no hay acción inmediata, solo una sensación constante de que algo grande está por ocurrir. Cada paso que da Blade lo acerca no solo al enemigo, sino a su propio límite. Cuando finalmente llega, el ambiente es diferente. No es caótico como el resto de la ciudad, es silencioso, controlado, como si todo estuviera exactamente donde debería estar. Y en el centro, el antagonista lo está esperando. No hay sorpresa, no hay trampa, solo un encuentro inevitable. Esta vez no hay conversación larga, no hay intentos de convencer. Ambos saben por qué están ahí. Y lo que sigue es el inicio del enfrentamiento final. Pero antes de que comience completamente, el antagonista revela algo. Algo que cambia todo. Le muestra a Blade el resultado de sus experimentos finales. No son simples criaturas, son versiones evolucionadas, combinaciones, intentos de replicar lo que Blade es. Pero ninguna ha funcionado completamente, porque ninguna es él. Y entonces lo dice claramente. Todo esto siempre fue para llegar a él. La pelea comienza, y desde el primer momento se siente diferente. No es solo fuerza contra fuerza, es voluntad contra voluntad. Blade pelea con todo lo que tiene, pero el antagonista está preparado, conoce sus movimientos, conoce sus debilidades, y más importante, sabe lo que está pasando dentro de él. Cada golpe, cada intercambio, va desgastando a Blade no solo físicamente, sino mentalmente, porque el enemigo no solo lo ataca con fuerza, lo ataca con verdad. Le recuerda lo que es, lo que puede convertirse, lo cerca que está de perderse completamente. Y en un momento crítico, Blade cae. No derrotado completamente, pero sí al límite. Y es ahí donde tiene que tomar la decisión más importante de toda su vida. Seguir luchando como humano o aceptar completamente lo que es y usarlo, aunque eso signifique no poder volver atrás. La escena se queda en tensión, en silencio, porque lo que decida en ese momento no solo definirá el resultado de la pelea, sino su identidad. El momento ha llegado. No hay más escapatoria, no hay más preparación posible, no hay más tiempo para dudar. Blade está en el suelo, herido, agotado, respirando con dificultad mientras el antagonista se mantiene de pie frente a él, completamente seguro, completamente en control. El silencio que invade el lugar no es vacío, es presión, es el peso de todo lo que ha pasado hasta ahora, concentrado en un solo instante. Porque este no es solo el final de una pelea, es el final de un camino. Blade levanta la mirada lentamente. Sus ojos ya no reflejan únicamente cansancio, hay algo más, algo que ha estado creciendo dentro de él desde el principio, algo que ha intentado contener, controlar, suprimir, pero que ahora está ahí, imposible de ignorar. Y por primera vez, no intenta detenerlo, porque entiende algo. Si sigue peleando como lo ha hecho hasta ahora, va a perder. No solo la pelea, todo. El antagonista lo observa con atención. No ataca de inmediato, sabe lo que está pasando, lo ha esperado. Ha construido todo este escenario precisamente para este momento. Porque él no quiere simplemente vencer a Blade, quiere que Blade elija, que acepte, que cruce la línea por voluntad propia. Y entonces habla, no con arrogancia, sino con certeza. Le dice que no tiene sentido seguir resistiendo, que su naturaleza no es un error, no es una maldición, es una evolución. Que todo lo que ha sentido, toda esa lucha interna, ese conflicto, no es más que el rechazo a lo que realmente es. Le dice que deje de negarse, que deje de fingir, que se convierta en lo que siempre estuvo destinado a ser. Y por un momento, Blade duda, no porque crea en él, sino porque sabe que hay una parte de eso que es verdad.
porque ha sentido ese poder, porque ha visto lo que puede hacer cuando pierde el control, porque en el fondo sabe que eso es parte de él, pero también sabe algo más, que no todo lo que es posible es correcto. Se pone de pie lentamente, su cuerpo tiembla, sus manos se tensan, y entonces lo deja salir. Pero no completamente, no como el antagonista espera, no como una rendición, sino como una decisión. Blade no rechaza lo que es, pero tampoco se entrega a ello. Lo controla, lo usa, lo redefine. Sus ojos cambian, su presencia también. Se vuelve más rápido, más fuerte, más peligroso. Pero hay algo distinto. No es caos, es enfoque, es voluntad. Y eso cambia completamente el equilibrio. El antagonista lo siente inmediatamente y sonríe, pero esta vez no es confianza, es emoción, porque finalmente tiene enfrente al Blade completo. Lo que sigue es una pelea que supera todo lo anterior. No es solo combate físico, es un choque de ideologías, de identidades. Cada golpe resuena más fuerte, cada movimiento es más rápido, el espacio a su alrededor comienza a destruirse con la intensidad del enfrentamiento. Blade ahora pelea de una forma distinta, más instintiva, pero también más precisa. Es como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre sus dos mitades. El antagonista, por su parte, no se queda atrás. También evoluciona, también se adapta, porque él ha estado preparándose para este momento desde el principio. La pelea se vuelve brutal, sin pausas, sin respiro. Ambos reciben daño, ambos empujan sus límites. Pero poco a poco, la diferencia comienza a notarse. Blade ya no está peleando con conflicto, está peleando con claridad, y eso lo vuelve más fuerte. Hay un momento clave donde el antagonista intenta nuevamente romperlo mentalmente. Le recuerda lo que ha hecho, lo que es, lo que podría convertirse. Intenta hacer que dude otra vez. Pero esta vez no funciona, porque Blade ya tomó su decisión, y esa decisión no depende del miedo, depende de quién elige ser. El combate llega a su punto máximo. Ambos están al límite. El antagonista lanza su ataque final, un movimiento preparado, calculado, diseñado para terminar todo. Pero Blade responde, no con fuerza bruta, sino con precisión, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que ha resistido, con todo lo que ha aceptado. Y en un instante, todo termina. El antagonista cae, no de forma espectacular, no con una explosión, sino con un silencio, un final que refleja exactamente lo que fue su historia. Controlado, planeado, pero incompleto. Porque incluso en su derrota, hay una sensación de que su idea no desaparece. Blade se queda de pie, respirando, observando. No celebra, no sonríe, porque sabe que esto no es una victoria tradicional. Ha ganado, sí, pero a un costo, porque para hacerlo, tuvo que acercarse más que nunca a aquello que siempre ha temido. Y ahora, esa parte de él ya no puede ignorarse. La doctora llega poco después, lo ve, lo analiza y entiende. No necesita palabras, porque puede verlo en sus ojos. Blade sigue siendo él, pero también es algo más, y esa dualidad nunca va a desaparecer. La instalación comienza a colapsar, el sistema falla, todo lo que el antagonista construyó empieza a destruirse. Pero no todo se pierde. Algunos datos, algunas muestras, algunas ideas siguen existiendo. Y eso deja una pregunta abierta. ¿Realmente terminó todo? ¿O esto es solo el comienzo de algo más grande? Blade y la doctora logran salir. La ciudad, poco a poco, empieza a recuperarse. El caos disminuye. Las autoridades intentan reconstruir el orden. Pero la verdad nunca se revela completamente, porque hay cosas que el mundo no está listo para entender, y tal vez nunca lo esté. En la escena final, vemos a Blade nuevamente solo, en movimiento, en la oscuridad, como siempre. Pero esta vez hay una diferencia. Ya no está huyendo de lo que es. Ya no está en conflicto constante. Ahora lo entiende, lo acepta y lo controla. Porque al final
No se trata de qué eres, sino de lo que decides hacer con eso. Y Blade ha decidido seguir luchando, no como humano, no como monstruo, sino como algo intermedio, algo necesario, algo que el mundo quizás nunca comprenda, pero que siempre va a necesitar. La historia termina, pero su camino no. Después de haber recorrido toda esta historia, desde sus momentos más oscuros hasta su conclusión cargada de decisiones y consecuencias, es momento de detenernos un poco, respirar y entender realmente lo que acabamos de ver. Porque esta no es solo una historia de acción, no es solo una película de vampiros, es una exploración de identidad, de control, de lo que significa ser humano cuando ya no encajas completamente en esa definición. Y para entender eso, tenemos que ir más allá de la narrativa superficial. Tenemos que analizar, tenemos que desarmar cada elemento y comenzar por lo más importante, el personaje principal. Blade no es un héroe tradicional, no busca salvar al mundo por reconocimiento, no tiene un código moral perfecto, no cree en la justicia de la forma en que normalmente se presenta en este tipo de historias. Lo que él busca es equilibrio, control. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque Blade no lucha contra el mal desde una posición de pureza, lucha desde dentro de ese mismo conflicto. Él es parte del problema. Y también parte de la solución. Esa dualidad es lo que convierte esta historia en algo mucho más profundo de lo que aparenta. Ahora, si llevamos esto al contexto del cine real, esta historia claramente se inspira en el universo de Blade, un personaje que fue llevado a la pantalla grande originalmente con Blade, interpretado por Wesley Snipes, quien redefinió completamente el concepto de películas de superhéroes mucho antes de que el género explotara como lo conocemos hoy. Esa primera película no solo introdujo un personaje icónico, sino que también cambió la forma en que se representaban los vampiros en el cine. Ya no eran criaturas elegantes y románticas, eran peligros reales, violentos, organizados. Y eso es exactamente lo que vemos reflejado en esta historia. Pero lo interesante es que aquí se lleva aún más lejos, porque no solo se trata de cazarlos, se trata de entenderlos, de analizar su estructura, su evolución, su posible futuro. Y ahí es donde entra el antagonista. Este personaje no es simplemente un villano, no actúa por maldad gratuita, tiene una visión, distorsionada sí, peligrosa, definitivamente, pero coherente dentro de su propia lógica. Él cree en la evolución, en la mejora, en dejar atrás lo débil, y ese tipo de villanos son los más peligrosos, porque no se ven a sí mismos como enemigos, se ven como necesarios. Y eso lo conecta con muchas historias modernas donde el conflicto no es blanco y negro, sino completamente gris. Ahora, hablando de la producción y construcción de este tipo de historias, es importante entender que el éxito de este estilo narrativo no depende solo de la acción, depende del tono, de la atmósfera, de la forma en que se construye el mundo. En el caso de Blade, tanto en el cine real como en esta narrativa expandida, el ambiente juega un papel clave. La oscuridad, los espacios cerrados, los contrastes de luz, todo está diseñado para crear una sensación constante de tensión. Y eso se refleja también en la forma en que se desarrollan los personajes. Nada es completamente seguro, nada es completamente estable, todo está en constante cambio. Si hablamos del cast en el universo original, además de Wesley Snipes, tuvimos personajes importantes interpretados por actores como Stephen Dorff, quien interpretó a Deacon Frost, uno de los villanos más recordados del género. Ese tipo de personajes ayudaron a construir la base de lo que hoy vemos como el estilo oscuro dentro del cine de acción. Y esta historia toma esa base y la expande. La lleva hacia un terreno más psicológico, más filosófico, más introspectivo. Ahora, en términos de box office, la película original de Blade fue un éxito importante para su época. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar más de 130 millones de dólares a nivel mundial, lo que demostró que había un mercado fuerte para este tipo de historias. Pero más allá del dinero, lo importante fue el impacto. Blade abrió la puerta, permitió que otros proyectos existieran,
y sentó las bases para todo lo que vendría después en el género de superhéroes. Sin Blade, muchas de las películas que conocemos hoy tal vez no existirían de la misma forma, y eso le da un valor histórico que muchas veces no se reconoce lo suficiente. Volviendo a la historia que acabamos de ver, hay varios temas centrales que se repiten constantemente. El primero es la identidad. Blade no sabe exactamente qué es, y esa duda lo define, porque en el momento en que una persona no tiene claro quién es, todo lo demás se vuelve inestable. El segundo es el control, no solo físico, mental, emocional. La historia constantemente nos muestra que el verdadero peligro no es la fuerza, sino perder el control de ella. Y el tercero es la elección, porque al final todo se reduce a eso. No importa lo que eres, importa lo que decides hacer con eso. Y ese mensaje es lo que le da peso a todo el final. Porque Blade no gana simplemente por ser más fuerte, gana porque elige. Elige no rendirse, elige no convertirse en lo que odia, elige mantener su humanidad, incluso cuando ya no es completamente humano. Eso es lo que lo convierte en algo único. Ahora, si analizamos el final desde una perspectiva más profunda, podemos ver que no es un cierre absoluto. Sí, el antagonista cae. Sí, el conflicto principal se resuelve. Pero el mundo no vuelve a la normalidad, porque ya no puede. La información existe, las amenazas siguen ahí, y Blade sigue en ese punto intermedio. Eso deja abierta la posibilidad de continuación, pero más importante aún, refuerza la idea de que este tipo de luchas no terminan, solo cambian de forma, y eso es algo muy real. En la vida, los conflictos no desaparecen completamente, evolucionan, se transforman, y nosotros tenemos que adaptarnos, exactamente como Blade. En cuanto a la recepción de este tipo de historias, el público suele dividirse. Hay quienes las ven solo por la acción, por las peleas, por el espectáculo, y eso está bien, pero también hay quienes ven más allá, quienes conectan con el conflicto interno, con la lucha personal, con la idea de no encajar completamente en ningún lugar. Y es ahí donde esta historia realmente destaca, porque logra funcionar en ambos niveles, como entretenimiento y como reflexión. Finalmente, si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta. No necesitas ser completamente bueno para hacer lo correcto, y no necesitas ser completamente humano para elegir humanidad. Blade representa eso, un equilibrio imperfecto, una lucha constante, una decisión diaria. Y tal vez eso es lo que lo hace más real que muchos otros héroes. Después de haber entendido la historia, los personajes, el conflicto y su resolución, llega el momento de observar lo que muchas veces pasa desapercibido. Porque las mejores historias no solo se cuentan en lo que vemos directamente, sino en lo que está escondido debajo de la superficie. Y esta historia está llena de eso. Desde el primer momento, todo lo que ocurre tiene una doble lectura. Lo que parece ser una simple lucha entre humanos y vampiros, en realidad funciona como una metáfora mucho más profunda sobre la naturaleza humana, sobre el control de los impulsos y sobre la constante batalla interna que todos enfrentamos, aunque no de forma literal. Blade, más que un personaje, es un símbolo. Representa a todas esas personas que no encajan completamente en ningún lugar. Aquellos que viven entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Esa sensación de estar dividido, de no poder definirse completamente, es algo que muchas personas experimentan en diferentes etapas de su vida. Y es precisamente esa división lo que define toda la historia. Porque Blade no está luchando solo contra vampiros, está luchando contra sus propios impulsos, contra su naturaleza, contra la posibilidad de perderse a sí mismo. Si lo vemos desde un punto de vista psicológico, Blade representa el concepto del ello y el yo, esa lucha entre lo instintivo y lo racional. La parte vampírica simboliza el impulso, el deseo, la necesidad inmediata, mientras que su lado humano representa el control, la moral, la conciencia. Y lo interesante es que la historia no dice que uno es bueno y el otro es malo.
dice que ambos existen, y que el verdadero reto no es eliminar uno, sino aprender a convivir con ambos sin perder el control. Ahora, si analizamos al antagonista desde este mismo enfoque, encontramos algo aún más interesante. Él no representa el mal absoluto, representa lo que pasa cuando dejas de luchar contra tus impulsos y decides abrazarlos completamente. Cuando decides que el poder es más importante que el control, que la evolución es más importante que la ética, que el resultado justifica cualquier medio. En otras palabras, es Blade sin límites. Es lo que Blade podría convertirse si dejara de resistir. Y eso convierte el conflicto en algo mucho más personal, porque no es solo una pelea entre dos personajes, es una pelea entre dos versiones posibles de la misma idea, una que busca equilibrio y otra que busca dominio. Y eso nos lleva a otro nivel de análisis, el mundo en el que ocurre la historia, porque no es casualidad que todo suceda en una ciudad moderna, caótica, llena de ruido, de información, de movimiento constante. Este entorno no solo sirve como escenario, sino como reflejo de la mente humana, un lugar donde todo está pasando al mismo tiempo, donde es difícil distinguir lo real de lo superficial, donde las amenazas no siempre son visibles. La ciudad es un personaje más, y representa ese caos interno que todos llevamos dentro. Ahora, uno de los elementos más interesantes es la sangre. En la historia, la sangre no es solo un recurso biológico, es poder, es identidad, es esencia. Y esto tiene un significado simbólico muy fuerte, porque la sangre representa lo que somos en lo más básico, nuestra naturaleza, nuestra herencia, nuestra historia. Y el hecho de que toda la trama gire alrededor de manipularla, controlarla, modificarla, habla directamente de la obsesión humana por cambiar lo que somos, por mejorar, por evolucionar, pero también por controlar. Y ahí es donde la historia hace una crítica muy clara, porque muestra que cuando ese deseo de control se lleva demasiado lejos, se pierde algo en el proceso, se pierde humanidad, se pierde identidad, y eso es exactamente lo que le ocurre al antagonista. Ahora, hay otro elemento que pasa desapercibido pero que es fundamental, la soledad. Blade está solo prácticamente toda la historia. Sí, hay aliados, sí, hay momentos de conexión, pero en el fondo siempre está solo, porque nadie puede entender completamente lo que es. Y eso refleja una realidad muy humana. Hay experiencias que no se pueden compartir completamente. Hay conflictos que son internos, personales, y que cada quien tiene que enfrentar por su cuenta. La doctora, por ejemplo, representa ese intento de conexión. Es la lógica, la ciencia, la explicación racional. Intenta entender, ayudar, acompañar, pero incluso ella tiene un límite, porque hay cosas que no se pueden explicar completamente, y eso crea una distancia inevitable. Ahora, si observamos la evolución de Blade a lo largo de la historia, vemos un patrón muy claro. Al inicio, rechaza completamente su lado vampírico. Lo ve como una maldición, algo que debe controlar a toda costa. Después, empieza a usarlo, pero con miedo, con resistencia, y finalmente, lo acepta. Pero no como una rendición, sino como una integración. Y este proceso es muy importante, porque refleja algo que ocurre en la vida real. Muchas veces intentamos rechazar partes de nosotros mismos, aspectos que no nos gustan, impulsos que no entendemos. Pero el verdadero crecimiento no viene de eliminarlos, viene de entenderlos, de integrarlos, de darles un lugar sin que tomen el control. Y eso es exactamente lo que Blade logra al final. No se convierte en un monstruo, pero tampoco vuelve a ser completamente humano. Se convierte en algo nuevo, y eso es lo que lo hace único. Ahora, también hay teorías interesantes que se pueden interpretar a partir de esta historia. Una de ellas es que todo el conflicto podría verse como una metáfora de adicción. La sed de sangre, la lucha constante por controlarla, los momentos de recaída, la presión externa, todo encaja con ese tipo de narrativa. Otra teoría es que representa la evolución tecnológica y científica. La idea de modificar la biología, de crear nuevas formas de vida, de jugar con los límites naturales,
Todo eso conecta con debates actuales sobre genética, inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Y eso es lo que hace que esta historia sea relevante. No se queda en la fantasía, tiene conexiones reales. Ahora, también es importante hablar de algunos detalles que muchos no notan en una primera vista. Por ejemplo, la forma en que cambia la iluminación a lo largo de la historia. Al inicio, todo es más oscuro, más caótico. A medida que Blade entiende su identidad, los contrastes cambian. No se vuelve brillante, pero sí más definido. Otro detalle es el ritmo. Las primeras partes son más rápidas, más reactivas, pero conforme avanzamos, todo se vuelve más lento, más pesado, más reflexivo, como si la historia misma estuviera tomando conciencia de lo que está ocurriendo. Y eso no es casualidad. Está diseñado para que el espectador también evolucione junto con el personaje. Ahora, en cuanto a errores o inconsistencias, hay algunos elementos que podrían cuestionarse. Por ejemplo, la rapidez con la que ciertas tecnologías avanzan o la facilidad con la que algunos sistemas son infiltrados. Pero en el contexto de la narrativa, estos detalles no afectan el impacto general, porque lo importante aquí no es la precisión técnica, es la experiencia emocional. Y eso es lo que la historia logra muy bien. Al final, cuando todo termina, no sentimos una victoria tradicional. No hay celebración, no hay cierre absoluto. Lo que queda es una sensación de continuidad, de que esto sigue, de que siempre va a seguir. Y eso es lo más real de todo, porque la lucha interna nunca termina. El control no es algo que se logra una vez y ya, es algo que se trabaja todos los días, exactamente como Blade. Y tal vez por eso esta historia conecta tanto, porque aunque no tengamos vampiros, todos tenemos algo dentro que estamos tratando de controlar. Después de haber entendido la historia, los personajes, el subtexto y todo el significado oculto, ahora es momento de observar algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que en realidad es lo que hace que todo funcione de la forma en que lo hace, la forma en que está contada. Porque una historia no solo importa por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y en este caso, cada escena, cada movimiento de cámara, cada silencio, está construido para reforzar exactamente lo que el personaje está viviendo en ese momento. Desde el inicio, la dirección establece el tono de inmediato. La primera escena no necesita explicaciones largas, no hay diálogos innecesarios, todo se construye a través de la atmósfera, la iluminación baja, los espacios cerrados, el sonido ambiente que se siente más que escucharse. Todo está diseñado para que el espectador sienta incomodidad antes de entender qué está pasando. Eso es clave, porque no te introduce al mundo con lógica, te introduce con emoción, y eso hace que la conexión sea mucho más inmediata. La cámara, en estos primeros momentos, es inestable, ligeramente inquieta. No es completamente caótica, pero tampoco es completamente controlada. Se mueve lo suficiente para generar tensión, como si estuviera observando algo que no debería estar viendo. Y eso conecta directamente con la narrativa, porque el mundo que estamos viendo es uno que normalmente está oculto. A medida que la historia avanza, la cámara empieza a cambiar. Cuando seguimos a Blade, los movimientos se vuelven más precisos, más calculados. La cámara ya no duda, ya no busca, sabe exactamente a dónde ir. Y eso refleja perfectamente la personalidad del personaje. Blade no improvisa, Blade ejecuta. Cada encuadre en sus escenas está pensado para mostrar control. Incluso en momentos de acción intensa, hay una sensación de orden dentro del caos. No es descontrolado. Es violento, sí, pero siempre dirigido. Ahora, cuando la historia se enfoca en el antagonista, el lenguaje visual cambia completamente. Los espacios son más abiertos, pero también más fríos. La iluminación es más limpia, más clínica. Todo se siente calculado, casi artificial. No hay imperfecciones visibles. Todo está en su lugar. Y eso no es casualidad, porque el antagonista representa control absoluto, orden extremo, y la dirección utiliza el espacio para reforzar esa idea. Mientras Blade se mueve en sombras, en espacios irregulares,
El antagonista habita lugares estructurados, simétricos, casi perfectos. Esto crea un contraste visual muy fuerte entre ambos personajes. Uno es adaptación, el otro es imposición. Ahora, uno de los aspectos más interesantes es el uso del ritmo. Las primeras partes de la historia tienen un ritmo más rápido. Las escenas cambian con mayor frecuencia, hay más movimiento, más información. Esto genera una sensación de urgencia, de descubrimiento, pero conforme la historia avanza, el ritmo comienza a desacelerarse. Las escenas se alargan, los silencios se vuelven más importantes, los momentos de pausa tienen más peso, y esto es fundamental, porque permite que el espectador procese lo que está ocurriendo, permite que el conflicto interno del personaje tenga espacio, y eso hace que el impacto emocional sea mucho más fuerte. Un ejemplo claro de esto es el momento en el que Blade comienza a perder el control. La escena no está llena de cortes rápidos ni de efectos exagerados. Al contrario, se vuelve más lenta, más enfocada. La cámara se acerca, los sonidos se reducen y todo se concentra en su expresión. Porque ahí, lo importante no es la acción, es lo que está pasando dentro de él. El sonido también juega un papel clave en toda la narrativa. No solo la música, sino el diseño sonoro en general. Hay momentos donde el silencio es más poderoso que cualquier explosión, escenas donde los sonidos ambientales se amplifican para generar incomodidad. Respiraciones, pasos, pequeños ruidos que normalmente pasarían desapercibidos. Todo eso está colocado con intención, para mantener la tensión, para hacer que el espectador se mantenga alerta. La música, por su parte, no busca protagonismo constante, no está presente todo el tiempo. Aparece en momentos clave, reforzando emociones específicas. En escenas de acción, impulsa el ritmo. En escenas más introspectivas, se vuelve mínima, casi imperceptible. Y eso es importante, porque no manipula la emoción, la acompaña. Ahora, hablemos de la construcción de las escenas de acción. A diferencia de muchas películas modernas donde la acción se basa en cortes rápidos y efectos visuales excesivos, aquí hay una intención de mantener claridad. Cada movimiento se entiende, cada golpe tiene dirección, cada enfrentamiento tiene lógica. Esto permite que el espectador no solo vea la acción, sino que la entienda. Y eso aumenta el impacto, porque no es solo ruido visual, es narrativa en movimiento. Las peleas no son solo espectáculo, son desarrollo de personaje. Cada enfrentamiento muestra algo nuevo sobre Blade, su evolución, su estado mental, su nivel de control. No pelea igual al inicio que al final, y eso es clave, porque la acción también cuenta la historia. Ahora, uno de los elementos más sutiles, pero más importantes, es el uso del color. Aunque la paleta general es oscura, hay variaciones. Tonos fríos en los espacios del antagonista, tonos más cálidos en momentos de humanidad, contrastes más fuertes en escenas de conflicto interno. Estos cambios no son evidentes a primera vista, pero están ahí y afectan la percepción emocional del espectador. Otro punto importante es la composición de los planos. En muchas escenas, Blade aparece centrado pero rodeado de vacío. Esto refuerza su soledad. Incluso cuando hay otros personajes, la forma en que se posicionan en el encuadre crea distancia. El antagonista, en cambio, suele ocupar espacios completos. No hay vacío a su alrededor. Todo está lleno, estructurado, bajo control. Esto comunica poder, presencia, dominio, y lo hace sin necesidad de diálogo. Ahora, el clímax final es donde todos estos elementos se combinan. La dirección, la cámara, el sonido, el ritmo, todo converge en ese momento. La pelea final no es solo un enfrentamiento físico, es una síntesis de todo lo que hemos visto antes. Cada movimiento tiene significado, cada pausa tiene peso, cada decisión visual está alineada con el conflicto interno del personaje. Y eso es lo que hace que funcione. No es solo espectacular, es coherente, es emocional, es narrativa pura. Finalmente, la última escena es un ejemplo perfecto de cierre abierto bien construido. No necesita explicar todo, no necesita resolver cada detalle.
deja espacio, deja preguntas, deja sensación. Y eso es más poderoso que un final completamente cerrado, porque permite que la historia continúe en la mente del espectador. Y eso es lo que diferencia una historia que solo se ve de una que se queda contigo. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una historia que no es solo acción, no es solo vampiros, no es solo oscuridad. Es una historia sobre lo que pasa cuando dejas de pertenecer a un solo mundo y tienes que aprender a sobrevivir entre dos. Así que relájense, pónganse cómodos, porque lo que están a punto de ver no es una simple historia, es algo mucho más profundo. Todo comienza en una noche aparentemente normal. La ciudad está en silencio, las luces iluminan las calles como cualquier otro día, pero hay algo extraño en el ambiente, algo que no se puede explicar fácilmente, como si la oscuridad escondiera algo, algo que no debería estar ahí. Un hombre conduce desesperado, mira hacia atrás constantemente. No sabe exactamente de qué está huyendo, pero sabe que no puede detenerse. Y entonces aparece una figura, rápida, precisa, silenciosa. En cuestión de segundos, lo alcanza. Un disparo rompe el silencio. Pero lo que sucede después no es normal, porque ese cuerpo no reacciona como debería. No es solo una víctima, es algo más. Y es ahí donde entendemos que este mundo no es lo que parece, porque en las sombras existen cosas que la mayoría de las personas nunca verá, criaturas que no pertenecen a este lugar, vampiros, pero no como los conoces, no son leyendas, no son cuentos, son reales, y están organizados. Mientras tanto, alguien está observando todo. Una cámara captura el momento exacto, y lo que debía permanecer oculto se vuelve público. El video se hace viral, los medios reaccionan, la policía entra en acción, la gente comienza a hablar, pero nadie entiende realmente lo que está viendo. Para ellos, solo hay un culpable, un asesino, un psicópata, y ese culpable tiene un nombre, Blade. Pero Blade no es lo que creen, no es un monstruo, y tampoco es completamente humano. Blade es un híbrido, una anomalía, algo que no debería existir. Su origen está marcado por la tragedia. Su madre fue atacada antes de que él naciera, y eso lo cambió todo. Le dio habilidades que ningún humano debería tener: fuerza, velocidad, resistencia, pero también le dio una maldición, una necesidad constante, una sed, que nunca desaparece. Y desde entonces, Blade vive con una sola misión: cazar, eliminar, controlar. Pero no solo a los vampiros, sino a sí mismo, porque su mayor enemigo siempre ha sido lo que lleva dentro. Mientras el mundo comienza a señalarlo, a perseguirlo, a tratar de entenderlo sin lograrlo, Blade sigue moviéndose en las sombras. No busca reconocimiento, no busca aprobación, solo busca mantener el equilibrio. Pero algo está cambiando, porque lo que antes eran ataques aislados, ahora se convierte en algo más grande, más organizado, más peligroso. Desapariciones, laboratorios ocultos, personas usadas como recursos, un sistema completo funcionando detrás de todo. Y alguien está detrás de eso. Alguien que no actúa por instinto, sino por propósito. Un antagonista que no ve a los vampiros como una maldición, sino como el siguiente paso, la evolución. Y cuando descubre a Blade, entiende algo. Blade no es un error, es la clave. Mientras tanto, Blade comienza a perder el control. Pequeños momentos, instantes donde algo dentro de él toma el mando. Y cada vez que eso sucede, se acerca más a una verdad que no quiere aceptar, que no puede ignorar lo que es para siempre. Y entonces aparece alguien más, una doctora, alguien que representa la lógica, la razón, la ciencia. Al principio no cree, no puede, pero las pruebas son claras, y poco a poco se convierte en la única persona que realmente intenta entender a Blade, no como un monstruo, sino como algo diferente, y juntos comienzan a descubrir la verdad. Experimentos, manipulación de sangre, intentos de crear algo nuevo, algo más fuerte, algo más avanzado, pero incompleto,
porque falta una pieza. Blade, el antagonista ya no se esconde, ya no espera, ahora actúa, ataca, manipula, destruye, y en el proceso rompe todo lo que Blade creía tener bajo control. Traiciones, pérdidas, caos. El mundo comienza a caer, y Blade entiende algo. Si sigue reaccionando, va a perder. Así que cambia, deja de huir, y comienza a buscar, a atacar, a ir directamente hacia el origen, y lo encuentra. Un lugar donde todo converge, donde todo termina, y comienza el enfrentamiento final. Pero antes de pelear, hay una verdad. El antagonista no quiere destruir a Blade, quiere que lo acepte, que deje de resistir, que abrace lo que es, porque en su mente eso es evolución, eso es perfección. Y por un momento, Blade duda, porque sabe que esa parte existe, que no puede negarla para siempre. Pero también sabe algo más, que no todo poder debe ser usado sin control. Y entonces, toma una decisión. No rechaza lo que es, pero tampoco se rinde ante ello. Lo controla, lo integra, lo convierte en algo propio. Y en ese momento, se vuelve completo. La pelea comienza, más intensa, más brutal, más personal que cualquier otra. No es solo fuerza, es identidad, es voluntad, es elección. Cada golpe es una declaración, cada movimiento es una respuesta, hasta que finalmente todo termina. El antagonista cae, pero no hay celebración, porque la victoria no es limpia, no es simple, tiene un costo. Blade sigue de pie, pero ya no es el mismo. Ahora entiende quién es. No completamente humano, no completamente monstruo, sino algo intermedio, algo necesario. La ciudad comienza a recuperarse. El caos disminuye, pero la verdad sigue oculta, porque el mundo no está listo, y tal vez nunca lo esté. En la última escena, vemos a Blade una vez más en la oscuridad, en movimiento, en silencio, pero diferente. Ya no está huyendo, ya no está luchando contra sí mismo. Ahora se acepta y sigue adelante, porque su guerra nunca termina. Y aquí es donde la historia deja de ser solo una historia y se convierte en algo más, porque todos, en algún momento, hemos sentido esa lucha interna entre lo que somos y lo que queremos ser. Y al final, todo se reduce a una sola cosa, la decisión.